Bueno, hermanos, buenos días. Poderlo saber y poder meditar y contemplar la palabra del Señor, hermanos, y su infinita sabiduría. Yo quiero gozarme en esta mañana, hermanos, meditando y estudiando el poder de Dios y cómo Él se hace admirable en cada uno de sus juicios y sentencias, hermanos, que Él dicta sobre su criatura, sobre su creación. Porque esta mañana, hermanos, yo voy a predicar la carta de segunda de Tesalonicenses. Para si quieren ir situándose, vamos a ver todo el capítulo 1, hermanos, en esta mañana. Y el título, hermanos, que le di esta enseñanza es precisamente la gloria de Dios en sus juicios. Entendiéndose por gloria, hermanos, porque a veces, pues yo que estuve del otro lado, no entendía muy bien qué es lo que uno quiere dar a entender cuando habla de la gloria. Entendiendo por gloria, hermanos, fama, grandeza, admiración, riqueza, algo, hermanos, que es digno de asombro, digno de admirar, digno de adoración. Y así, hermanos, es como resulta el Señor en cada uno de sus juicios. Y pues, hermanos, siendo un tema central del capítulo 1 hablando acerca del juicio de Dios, por eso lo titulé de esa manera, hermanos, la gloria de Dios en sus juicios. Y hermanos, yo ya compartí la primera carta de los tesalonicenses. Y no sé, bueno, pienso, hermanos, que a lo mejor algunas cosas quedan, otras cosas se olvidan. Creo que es normal. Y quiero, hermanos, simplemente recordar un poquito, hermanos, de los inicios de la fundación de esta iglesia, hermanos, en cómo fue plantada, hermanos, para contemplar las circunstancias que vimos en aquella predicación, hermanos, de la carta de primera a los tesalonicenses. Lo primero, hermanos, es que esta iglesia que se plantó en Macedonia fue, hermanos, plantada por Pablo en compañía de sus colaboradores Silas y Timoteo. Silas, hermanos, también aparece como Silvano, por si tú escuchas ahorita la lectura en el saludo, Silvano está hablando de Silas. Y hermanos, como Pablo, hermanos, llegó a predicar de Jesús, el evangelio, a esta ciudad de Tesalónica, hermanos, una ciudad muy importante para el Imperio Romano, ya que en ella, hermanos, era como una central de donde se reunían los recursos de impuestos para después enviarlos a Roma. Pablo, hermanos, lo hacía de una manera en particular, y es que él buscaba una sinagoga, hermano. ¿Qué es una sinagoga? Pues un lugar, hermanos, por ejemplo, como aquí este local, pero donde se leía, hermanos, la ley de Moisés y los profetas, es decir, estaban en la religión, por decirlo así, hermanos, del judaísmo. Entonces, hermanos, Pablo, pues conocedor de la ley y los profetas, él siendo también judío, llegaba a un lugar de estos y él empezaba a exponer, hermanos, la buena nueva, la buena noticia, una revelación que para el auditorio judío pues no conocían. Y él predicaba y enseñaba que Jesús era el Mesías, era aquel que Dios había mandado a este mundo a morir y a resucitar para que tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y volviéramos a estar unidos con el Creador por toda la eternidad. Se nos cuenta, hermanos, que los líderes de esta sinagoga recibieron de buena manera a Pablo, pero solamente en tres, digamos, cultos, hermanos, en tres reuniones. Porque Pablo, hermanos, empezó a ganar adeptos, empezaron a haber judíos que creyeron a su mensaje y se inició, hermanos, un celo entre los que eran mayoría, que no creían en lo que Pablo estaba predicando, que no les convencía que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Y a causa de esto, hermanos, se entiende que a Pablo lo vetaron, le dijeron, tú ya no tienes más lugar aquí, sigue tú por tu cuenta porque ya tu mensaje está totalmente, según la visión de ellos, hermanos, está totalmente fuera de nuestro judaísmo, nosotros no aceptamos al Mesías que tú vienes a anunciar aquí. ¿Y qué pasó, hermanos? Que Pablo, pues, se va y lo siguen algunos hermanos de la sinagoga, se dice que mayormente gentiles, gente que no era de nacionalidad judía, pero que consentían, hermanos, y eran sabedores de lo que se leía en una sinagoga. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Que la iglesia empezó a tener, pues, muchos miembros, más que los que tenía la sinagoga, y el celo, hermanos, apareció en los líderes judíos. ¿Y qué hicieron los líderes judíos, hermanos? Dice que ellos contrataron una cuadrilla de bandidos, y dice, hermanos, que buscaron que mataran a Pablo, para que ese mensaje llegara a un final, porque ahora ya habían sobrepasado a la comunidad judía. Hermanos, esto obliga a que Pablo, hermanos, tenga que irse a Berea, donde en Berea, hermanos, es bien recibido por
por esa iglesia o por esa sinagoga, hermanos, que era una sinagoga también judía, pero dice que ellos, hermanos, lo recibieron con toda disposición y se dedicaban a investigar en las escrituras para ver si Jesús verdaderamente era el Mesías. Y por lo que se nos dice, hermanos, fue que esa sinagoga, se entiende, en mayoría o completa, creyó al evangelio de Jesucristo. Y esto, hermanos, enfureció aún más a los judíos de la sinagoga de Tesalónica, que lo mandaron a perseguir, hermanos, hasta Berea, que era una ciudad a la cual Pablo había huido. Entonces Pablo tuvo que huir otra vez, hermanos, hasta Corinto, en Atenas, Grecia. Y una vez que pasa esto, hermanos, yo quería recordarles algo. Cuando Pablo dice, ¿qué es esto que están viendo mis ojos? Que los de mi propia nación están celosos, están furiosos contra mí, porque estoy alcanzando a muchos gentiles. De muchas naciones están siendo convertidas al Dios verdadero. Están abandonando los ídolos a través de aceptar y confiar en el sacrificio y resurrección de Jesús, el Mesías. Y esto, en vez de que a lo mejor, hermanos, les diera gozo a los judíos de decir, al menos ya no son paganos, ya no son idólatras, ya están con el Dios verdadero, buscando al Dios verdadero, dice, hermanos, que no causó esa alegría en ellos, sino un celo. Es decir, ¿cómo Pablo va a prosperar más que nuestro mensaje? Y entonces, hermanos, Pablo dice, hermanos, que él vio como una profecía, una parte del Señor, de Deuteronomio 32:21, donde Dios le había jurado algo o prometido algo a su pueblo, hermanos. Porque el pueblo de Israel continuamente, si tú lees Jueces, siempre, hermanos, había una etapa en la que se limpiaba de ídolos y adoraban a Dios. Pero luego, hermanos, otra vez abrazaban ídolos y era un cuento de nunca acabar. Y Dios, hermanos, les dijo en Deuteronomio 32:21 a ese pueblo de Israel, les dijo, ellos, hablando del pueblo, me movieron a celos con lo que no es Dios. Hicieronme ensañar, molestarme, airarme con sus vanidades. Y dice Dios, hermanos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata o ignorante de la ley. Los haré ensañar o guardarles ira. Y Pablo, hermanos, estaba diciendo, hoy he yo presenciado esta profecía de Moisés en Deuteronomio delante de mis ojos, porque me buscan matarlos de mi propia nación. ¿Por qué razón? Porque los gentiles estaban dejando los ídolos y adorando al Dios verdadero, pero no a través de la lectura de la ley, a través, hermanos, de la predicación del evangelio de Jesucristo, al Mesías que ellos rechazan. Entonces, hermanos, Pablo vio este cumplimiento de la ley y él decía, entonces Dios ha cumplido su palabra cuando dijo, si ese pueblo me hizo a mí como que enojar, encelar, adorándose y postrándose ante estatuas que no son dioses, yo también los haré encelar con pueblo o con gente, con naciones que no conocen mi palabra. A ellos yo me les mostraré y me les revelaré, y ellos arderán en ira. Y Pablo dice, esto se ha cumplido delante de mis ojos, por eso soy perseguido. Y bueno, hermanos, esta introducción es la que la quería dar, que en su momento di en la primera carta de Tesalonicenses, para entrar, hermanos, ahora sí con la lectura. Pero antes, hermanos, voy a hacer una breve oración. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por darme, Señor, la oportunidad, Señor, de contemplar en tus riquezas de sabiduría, en tu palabra fiel y verdadera. Te ruego, Padre, que en esta mañana nos brindes un buen tiempo en el cual mis hermanos puedan ser enriquecidos, puedan ser tocados, consolados, confortados, Señor, a que vivan su fe de la manera más digna posible, Señor, conforme al modelo de vida, Señor Jesucristo, que tú nos dejaste en esta tierra. Señor, fortalece nuestra alma, Señor, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos y danos paciencia, Señor, para seguir aguardando la promesa de tu advenimiento o de tu segunda venida. Y mientras eso suceda, Señor, permítenos estar enfocados en hacer tu agradable voluntad. Gracias te doy, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la lectura de los primeros 5 versículos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1 dice, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es el Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros o de ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y la caridad o el amor de cada uno de todos ustedes abunda
entre ustedes, tanto que nosotros mismos nos gloriamos o presumimos de ustedes en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones o angustias, malestares que sufrís o que soportan. Una demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis o están sufriendo. Hermanos, la primera idea que yo veo aquí, Pablo en su discurso de estos primeros 5 versículos es uno muy claro. Y es, hermanos, Pablo alentando a la iglesia a seguir creciendo en la fe y el amor en medio de las dificultades. Hermanos, entendemos que la persecución no solamente se basó en Pablo, sino también en todos los que ahora, hermanos, se habían fijado, habían creído en el evangelio que Pablo predicaba, en el evangelio de Jesús. Y Pablo da testimonio, hermanos, que como esta iglesia había tenido bastante paciencia y que a pesar de las dificultades y persecuciones que sufría la iglesia, hermanos, pasaba un fenómeno que a lo mejor para nosotros, hermanos, puede ser ilógico. Porque en la iglesia, hermanos, quizá tú puedes decir, no, es que qué motivación puede tener un miembro de la iglesia cristiana cuando está siendo perseguido, cuando está siendo maltratado, cuando está siendo ofendido de labios, cuando se le dice cosas para denostarlo. Tú piensas esto, hermanos, y tú dirías, pues es que no hay razón o motivación para que un cristiano pueda ser buen cristiano en medio de un ambiente tan hostil, tan amenazante y peligroso para él. Pero Pablo dice, hermanos, que es todo lo contrario. Dice, los hermanos de Tesalónica, a pesar de lo que están sufriendo, persecuciones, malestares, maltratos, lo que sea, todo tipo de ofensa, hermanos, yo gracias a Dios, porque su fe en vez de disminuir, y no, es que, ¿para qué creíamos en Cristo si nos iba a ir así? Dice, su fe abunda entre todos ustedes. De hecho, en la primera carta dice, hermanos, a tal grado que ya casi ni es necesario que yo abra mi boca, porque todos los de sus comunidades dicen, esas personas abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo. Dice Pablo, con ustedes pasa todo lo contrario, entre más presión, entre más dolor, entre más persecución, la fe de ustedes se fortalece más y siguen esperando en Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo sigue por la misma vía diciendo, ¿verdad? Manténganse como hasta ahorita y doy gracias a Dios porque se hayan mantenido de esa manera, pese a los malestares que los enemigos de la cruz de Cristo les quieren afligir, les infligen, les hacen a ustedes de manera injusta. Una cosa, hermanos, que quería decir es cómo el amor crece en medio de las dificultades. Y esto, hermanos, sí me parece algo razonable y lógico. Y es que, hermanos, Pablo dice no solamente que la fe ha crecido, sino dice que el amor entre ustedes ha abundado. ¿Y qué significa esto, hermanos? Y tiene total sentido, porque si en medio de nuestra iglesia, hermanos, hay mucha necesidad, es obvio, hermanos, que es el ambiente propicio o ideal para que el que tiene, hermanos, si pueda ayudarle a su hermano que está necesitado. Entonces, por eso Pablo dice, ese ambiente que a lo mejor, hermanos, nadie aquí quisiéramos vivir, dice Pablo, es ideal para que su amor crezca. Porque ustedes ven al que sufre, ustedes ven al que carece de algo, y ustedes dicen, hermano, somos de la familia de Cristo, aquí estamos. ¿Necesitas esto? Yo lo proveo. ¿Estás desanimado? Hermano, adelante. Somos una familia en Cristo, vamos a seguir en la batalla hasta el último día de nuestra vida. O sea, hermanos, Pablo dice que esas circunstancias que a lo mejor nosotros no deseamos de ninguna manera, lo que propicia, hermanos, o trae, es que demostremos más amor al ver más necesidad entre los hermanos de la iglesia. De manera, hermanos, que muchas veces el ambiente que nosotros quisiéramos, que sería uno próspero, uno lleno de salud, puede ser que no provoque tanto amor hacia el otro, hermanos, porque no hay necesidades, no hay aflicciones. En cambio, cuando hay gran necesidad y gran aflicción, ahí, hermanos, Dios usa a un miembro de la iglesia para consolar a otro miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a avanzar, hermanos, porque eso es como que lo más sencillo y lo más sustancial para mí, hermanos, es lo que viene a continuación. Versículo 6 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor, hermanos. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros o a ustedes que son atribulados,
dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Hermanos, la segunda idea, y para mí más sustancial, yo la puse, hermanos, en la siguiente frase o oración: Dios se hace admirable en la condenación y en la salvación del hombre. Y esto, hermanos, para mí lo más profundo que uno puede pensar en estas cosas, porque lo que nos plantea la palabra de Dios a través de su apóstol Pablo es, hermanos, que Dios es admirable en todos sus juicios, tanto cuando decide condenar a alguien, hermano, como cuando decide justificar y así salvar a otra persona. Ambos juicios, hermanos, ambas decisiones de parte del Señor hacen a Dios admirable, hermanos, maravilloso. Aunque, hermanos, para nosotros, humanamente hablando, puede ser que no lo sea tanto la condenación, donde habrá lloro y crujir de dientes, donde habrá tristeza, y estarán sumidos en una, imagino, hermanos, depresión profunda, todos aquellos que Pablo dice no conocieron a Dios ni tampoco obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algo, hermanos, que es también relevante y que la iglesia de Tesalónica necesitaba, hermanos, es la esperanza, hermanos, de qué va a hacer Dios con todo el sufrimiento injusto que ellos están soportando hasta este momento, hermano. Si se fijan, hermanos, Pablo está consciente que de tanto castigo injusto, de tanto dolor injusto causado por los enemigos de la cruz de Cristo, los enemigos de Dios, la iglesia necesita, hermanos, saber qué Dios va a hacer al respecto. Y no sé si tú has llegado a pensarlo esto, hermanos, que sería como una parte de aplicación. El decir, bueno, y si yo estoy sufriendo por hacer lo correcto, lo justo, ¿qué Dios va a hacer al respecto? Y Pablo le responde eso a la iglesia, que se entiende que ya ha tolerado por mucho tiempo las aflicciones por causa de la fe. Y ellos necesitan una respuesta de que, ¿acaso Dios es yo pienso, hermanos, que esto pasaba por su mente? ¿Acaso Dios era insensible con nosotros, que no ve nuestro sufrimiento? ¿Dios no hará nada al respecto? Si nosotros lloramos, estamos tristes y afligidos por causa de la fe, por causa de amar y aceptar el señorío de Jesús. Y Pablo, ¿qué es lo que dice, hermanos? Es como le dice, hermanos, tranquilos, porque Dios es justo y pagará con tribulación a los que los atribulan a cada uno de ustedes. O sea, como diciendo, amada iglesia, no piensen que los enemigos de Dios se van a salir con la suya y que les van a herir tanto y mortificar tanto y hacer la vida, como decimos, hermanos, de cuadritos, y se van a salir con la suya. Dice Pablo, hermanos, no piensen esto, no piensen así, porque Dios es justo y Él les devolverá el mal que ellos les están haciendo en esta época, en esta edad presente, a ustedes. Solo que tienen que aguardar el día de la manifestación de ese justo juicio, que es cuando Cristo baje del cielo con los ángeles de su poder, y entonces, hermanos, dé el pago en llama de fuego a todos aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Hay algo, hermanos, que el versículo 8 dice, hermanos, y me llamó la atención. Ciertamente, hermanos, a Dios le corresponde la venganza, hermanos, porque Dios no se quedará de brazos cruzados, y eso es algo que la iglesia tenía que saber. Dios es un Dios, hermanos, que no olvida el dolor de los suyos, hermanos, el dolor de sus santos cuando alguien los ha martirizado, sino que Dios, hermanos, vendrá a hacerles pagar las consecuencias, y es, hermanos, realmente una venganza. Y eso, hermanos, se me hizo curioso en el versículo 8. La frase, hermanos, del versículo 8, cuando dice en llama de fuego, la frase para dar el pago, es, hermanos,
realmente, buscando la palabra en el griego, la palabra, hermanos, literalmente que puede ser traducida más correctamente o más claramente para nosotros, es que Dios va a vengarse, hermanos. Es la palabra griega ekdikesis y significa venganza, hermanos. Es decir, que Dios tomará venganza sobre los que están azotando a su pueblo de manera injusta. O sea, hermanos, esa es nuestra esperanza y tenemos esa fe, que sabemos que el Señor no es que sea un insensible, sino que también, hermanos, Pablo revela una cosa curiosa. Y es que, hermanos, también parte de un decreto de Dios o de un juicio de Dios, algo que Dios ha decidido, es algo, hermanos, que a lo mejor no nos gusta mucho, pero Dios lo ha juzgado así. Y él dice que Dios, hermanos, ha decidido que los que van a heredar el reino de Dios, aquí por esta tierra primero, tienen que pasar por sufrimiento, por problemas, por cosas, hermanos, que los abatan. Esa es, hermanos, la escuela de preparación en la cual Dios ha destinado, ha juzgado necesaria para los herederos del reino de Dios. Y eso, hermanos, es lo que Pablo dice, me parece, si es en el versículo, creo que fue en el versículo 5, hermanos, en el que terminé hace un momento, cuando dice, sí, mira, el 5 dice, una demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis o están sufriendo. Es decir, hermanos, que uno de los juicios de Dios ha sido el siguiente, que los buenos padezcan a manos de los malos, hermanos. Es algo que Dios ha decretado, es algo que Dios ha determinado y ha juzgado, hermanos. Y eso lo podemos ver, hermanos, y ya me estaré adelantando a lo que relata el Génesis, donde vemos ese decreto de Dios, de que el bueno o el justo, heredero del reino, ha de padecer a manos del pecador, del perverso, en la historia de Caín y Abel. Por decirlo así, hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, es representado con Abel, el cual cayó, hermanos, en manos de su hermano, el perverso, el que es el maligno, y nosotros, hermanos, andamos en este mundo, en un mundo rodeado de Caínes, siendo nosotros hijos de Dios, herederos del reino, a similar o a semejanza de Abel. Así que, hermanos, Pablo diría, así que, hermanos, no es extraño y a lo mejor entiendo la queja, pero Pablo quiere comunicarnos a nosotros, hermanos, el que ustedes estén sufriendo por causa de la verdad de Jesucristo no es del todo malo, hermanos. Y es un desafío a nuestra mente decir, pero ¿cómo no es del todo malo, hermano? ¿A quién le gusta estar sufriendo? ¿A quién le gusta ser perseguido? ¿A quién le gusta que lo aparten del grupo? ¿A quién le gusta hasta tener carencias, tener hambre por causa de que en mi trabajo por mi fe me dicen estás despedido? Porque esa religión cristiana es peligrosa para esta sociedad. Estás despedido. Hermanos, humanamente cualquiera puede decir, esto es algo indeseable para cualquier ser humano. Y Pablo, hermanos, en la teología explicando, dice, hermanos, estas señales de que ustedes padezcan injustamente, deberías de darle consuelo y hasta seguridad de que ustedes son legítimamente herederos del reino de Dios. Y esto me recuerda, hermanos, al sermón de la montaña, donde Jesús decía, hermanos, ¿verdad? Que nosotros teníamos que ser, hermanos, bienaventurados cuando nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros por su causa. Y dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, hermanos, es una certificación de quiénes son los que van camino al cielo, hermanos, en pocas palabras. Cuando tú sufres por hacer la verdad, cuando tú sufres por vivir la verdad de Jesucristo. Así que Pablo, hermanos, de alguna manera dice, entiendo la queja por su humanidad, pero por otro lado, hermanos, vean la gran verdad que Dios les está haciendo vivir a cada uno de ustedes. Si sufren por Cristo, no tengo sombra de duda, ustedes son unos auténticos herederos de la gloria de Dios. Así que esto fundamente más su fe y su esperanza hágala crecer. Pero entonces, hermanos, también no puedo dejar de lado lo que es la parte, por decirlo, hermanos, así terrorífica del juicio de Dios. Yo, hermanos, me considero un predicador partidario, no tanto, hermanos, de hablar del juicio del infierno, del temor, del terror, pero, hermanos, tampoco lo puedo erradicar como si Jesús nunca hubiera dicho algo, hermanos, respecto a la condenación. Porque a mí uno de los versículos, hermanos, que más me hace pensar en qué tan fuerte es el castigo que Dios puede darle a un ser humano es Mateo 10:28, hermanos.
Cuando el mismo nuestro Señor Jesucristo dice, hermanos, a los apóstoles, no teman lo que les pueda hacer el ser humano. Ellos solo pueden matar el cuerpo, no les tengan miedo. Pero ¿saben a quién sí le tienen que tener miedo? Dice, aquel que tiene el poder para destruir cuerpo y alma en el Gehenna o en el lago de fuego. Dice, a ese sí deberían de tener miedo. Entonces, hermanos, yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero yo digo, no, pero si imagínate, hay torturas que hacen entre criminales, o sea, cosas que yo no quisiera experimentar, cuánto dolor, que les arrancan las uñas, muchísimas, hermanos, formas de atormentar el cuerpo de un ser humano antes de que muera. Y es horroroso. Y Jesús, hermanos, yo digo, entonces, ¿cómo está la comparación del grado de condenación o de castigo que Dios puede hacerle vivir a un ser humano, hermano? Para que Jesús diga, a lo que te haga el hombre, no tienes que tenerle miedo. Pero a lo que pueda hacer Dios contigo, a eso sí hay que tenerle miedo. Porque no hay comparación entre el dolor que provoca un ser humano mortal ante el dolor que puede provocar el Creador de los cielos y de la tierra, que es superior a cualquiera. Entonces, hermanos, también esto no lo podemos erradicar. Y aún en esto, hermanos, Dios se muestra excelso, sublime y hermoso. ¿Por qué? Porque muestra un atributo de nuestro Dios, hermanos, y es que Dios es justo. Es la justicia de Dios. Y Él dará, hermanos, en venganza el pago a todos los que abusaron de su iglesia, a todos los que despreciaron el mensaje que la iglesia cristiana predicaba mientras estuvieron vivos en el mundo, hermanos. Es algo que yo no deseo, hermanos, obviamente para nadie. Pero sabemos, hermanos, que muchos hombres en su propio ego aman la maldad y temen venir a la luz. ¿Para qué? Para que su maldad no quede al descubierto. Y prefieren vivir, hermanos, en la maldad y serán condenados y expuestos al justo juicio del Señor. Y Pablo dice, y ustedes, hermanos, que temporalmente fueron maltratados por estos malos hombres, ¿quién creen que les va a dar Dios? Dios les dará alivio, descanso del azote para siempre, en el día de la segunda venida. Cuando el Señor se hará sublime, mostrará su grandeza y hermosura, cuando haga de nosotros hombres y mujeres libres de cuerpos mortales y nos corone de belleza y poder inmortal en todos nosotros los que creímos en su nombre, hermanos. Esa es la esperanza del cristiano y el consuelo con el que Pablo consolaba a la iglesia de Tesalónica. Vamos, hermanos, a los últimos 2 versículos para concluir este capítulo. Y dice así, 2 Tesalonicenses 1, versículos 11 al 12. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación o a la carrera que les es propuesta, ¿no? Que es ser, llegar a la estatura del varón perfecto, hermanos, dice Pablo en otro lugar, o llegar a recrear la imagen del Hijo de Dios. E hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia o con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, el tercer punto que yo tengo para ustedes de esta carta es, hermanos, en esta frase, oramos a Dios para que ustedes puedan seguir luchando y guardando la fe. Pablo, hermanos, está diciendo a sus hermanos, amados hermanos, no pierdan la fe, el amor y la esperanza. Sé que no es fácil vivir así y que seguramente se preguntaban por qué si siguen el camino verdadero reciben malos tratos en lugar de alabanzas por hacer el bien. Pero es que en este mundo, hermanos, estamos de visitantes y rodeados de enemigos. Pablo diría, hermanos, ellos seguramente, los de su alrededor, enemigos de Cristo, seguramente les van a seguir odiando, persiguiendo y ridiculizando por su fe. Pero, ¿cuál es nuestro consuelo, hermanos, y nuestra motivación para ser cristianos con orgullo a pesar de los malos tratos y del rechazo del mundo? Pablo dice esto, hermanos, que ustedes serán glorificados, admirados a ojos de todos en el día de nuestra redención. Allí sabrán ustedes que todo su sufrimiento valió cada segundo, hermanos, de su vida. Cada sufrimiento, cada herida, cada pasaje de vergüenza que pasaron por causa de su fe, en ese día, hermanos, Pablo dirá, ustedes dirán en su conciencia, en viviendo en la tierra, no lo entendía.
Y decía, ¿por qué me va tal mal si yo hago el bien? ¿Por qué me tratan con desprecio si yo sigo el camino de la verdad? Pero en aquel día, hermanos, cuando Dios nos glorifique, dice Pablo, ustedes comprenderán, valió la pena cada segundo de mi sufrimiento, cada persecución, cada vez que me encontré herido y desanimado, pero hallé motivación en el día de Jesucristo, porque Él me coronaría. Y ahora que soy coronado con gloria eterna, con inmortalidad, sé que valió todo, absolutamente todo, hermanos, la pena. Así que Pablo diría, así que hermanos, aguarden la manifestación de Cristo con paciencia. Vamos a concluir, hermanos, todo lo que he expuesto hasta ahorita. En una breve estrofa, hermanos, yo todo esto que les expuse lo condensaría, hermanos, en lo siguiente. Pablo diría, hermanos, Dios pondrá las cosas en orden. Dios pondrá las cosas en su lugar. No desesperen. Sigan siendo pacientes, valientes, confiados y llenos de amor hacia con todo aquel hermano que lo necesite. Que nada arruine, que nada cambie su forma de ser. Porque ustedes deben imitar al Señor, no importando, hermano, cuán intensas y largas sean sus angustias y malestares en esta tierra. Al final, hermanos, Dios pondrá todas las cosas en su lugar. A ustedes los coronará y dará descanso a sus almas, y a los que los afligieron a ustedes aquí, y hasta llegaron a sentir quizá envidia por ellos, porque dijeron, ¿por qué los que me maltratan a mí, me persiguen a mí, prosperan, son ricos y parece que tienen una vida en la cual no tienen carencia alguna? Entonces Pablo dirá, tú quizás te puedes llegar a sentir envidia, ¿no? Como David dice en algún salmo, que él decía, no entiendo por qué mis enemigos son prosperados, y yo que confío en el Señor, estoy siendo perseguido y escondiéndome de cueva en cueva, con agonía, con angustia en mi alma. ¿Y por qué? Si yo estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y Pablo, hermanos, dice, Dios al final pone todas las cosas en su lugar. A los que temporalmente te amedrentaron, te azotaron, te dañaron y lastimaron, Dios se encargará de ellos con un dolor que ni siquiera puedo imaginar, hermanos, de qué clase sea. Y dice, y a ustedes que soportaron valientemente y con fe la gloria eterna, la compañía de su Creador, aquel que dio la vida por ustedes. Así que, hermanos, vale la pena sufrir por el Señor. Y hay que ser pacientes, hermanos, y rogar al Señor que nos dé esa valentía y esa tolerancia en medio de tiempos difíciles. Pero, hermanos, ya llegando a las aplicaciones, yo digo, bueno, hermanos, ¿qué aplicaciones podemos pensar cuando nosotros vivimos en un país que podemos dar gracias a Dios, donde ya la libertad de culto, hermano, la libertad de religión, pues es ley, hermanos? Ya cualquiera ciudadano mexicano, hermanos, decide qué es lo que quiere creer. Y ante tal libertad religiosa, hermanos, pues ya no parece que nos parecemos nosotros a nuestra época actual, a la época de Tesalónica, hermanos, donde sí eran vistos como criminales. El solo hecho de ser un cristiano, ya, hermanos, como decir, ah, está un criminal que merece ser ejecutado, que merece ser encarcelado. Pero, hermanos, en nuestros tiempos, ¿qué podemos aprender, hermanos, respecto a esto? ¿Qué tipo de tribulaciones podemos enfrentar cuando vivimos en un tiempo, hermanos, pues realmente yo lo veo, hermanos, pacífico, donde la misma ley, el mismo gobierno protege nuestra libertad de credo? Bueno, pues yo, hermanos, puse en algo que he vivido, hermanos, y que a lo mejor ustedes también han experimentado en alguna cosa. Y realmente, hermanos, en nuestro día a día, las cosas que uno puede llegar a sufrir en el círculo social, hermanos, de la empresa, de la escuela, sea el desarrollo en el cual tú te desenvuelvas, al no ser la mayoría cristianos, obviamente, hermanos, una cosa es estigmatizante, como es la carrilla, el que por tu creencia, pues ya saben que no pueden contar contigo, que tú no vas a ir a las fiestas o a las reuniones donde ellos van a tomar, donde ellos van a divertirse, hermanos, según ellos, ¿verdad?, para disfrutar la vida. Dice, no, pues tú eres un amargado, y sufres una exclusión, hermanos, de grupo, porque tú no puedes, hermanos, por amor a Cristo y lealtad a Cristo, no puedes estar en las obras de que ellos hacen naturalmente. Entonces, hermanos, la dificultad que puedes enfrentar es una exclusión de no caber en el grupo social, hermanos, y que sufras algún tipo de desprecio de parte de ellos. Y esto, hermanos, es algo que en la adultez como que ya importa muy poco, pero en la juventud, hermanos, importa demasiado. Porque todos los jóvenes, hermanos, en su adolescencia buscamos entonar en el grupo, en el cual, hermanos, nos hace sentir cómodos o importantes,
Porque es una etapa, hermanos, en la cual la verdad, el adolescente y el joven busca la aceptación de las mayorías. Y eso, hermanos, le da paz, le da comodidad y hasta lo hace sentir bien, hermanos, consigo mismo. Por eso para un joven, un adolescente, hermanos, es muy difícil, entiendo, ser cristiano. Porque sabe, hermanos, que tiene que renunciar y de apartarse de cosas que muy internamente él como que sí anhela, hermanos, porque no ha experimentado. Y sabe que eso es incorrecto, hermanos, y sin embargo tiene que tener la fortaleza y mental, hermanos, de sufrir el rechazo, hermanos, y ser, digamos, excluido del grupo, hermanos. Pero es mejor ser excluido del grupo, hermanos, a ser excluido de la presencia del Señor, hermanos. No hay punto de comparación. Otras cosas, hermanos, también muy evidentes es que, pues, en los ambientes de trabajo, hermanos, es muy común, ¿verdad? Infidelidad, fornicación, todo esto, hermanos. Y uno de los desafíos que enfrenta todo hombre, aún así ya su adultez, es que, hermanos, cuando alguien puede identificar a una mujer que a lo mejor tiene una cierta cercanía contigo, y los hombres, hermanos, como en esta cultura donde el que tiene más mujeres es mucho mejor hombre o más hombre, totalmente pervertida, empiezan a empujarte a decir, mira, ¿no ves que le gustas a ella? Mira, puedes entrar con ella. Y un cristiano, hermanos, con lealtad a Jesucristo, que Jesucristo le ha enseñado fidelidad, obviamente, hermanos, va a decir, no, yo en lo absoluto, y se niega. Y esto, hermanos, lo que provoca es también, hermanos, una especie de carrilla, decir, pues es que ha de ser gay, o aún si es soltero, hermanos, y se niega a ese tipo de relación, ¿verdad?, que no es conforme al Señor, irresponsable y pecaminosa. Si se niega, hermanos, se hace el blanco de carrillas, hermanos, y de apodos, como que traten de hacerte pensar que eres gay, que eres homosexual, por no querer tú tomar a una mujer que no te corresponde. Y estas, hermanos, son las pocas cosas que para mí son pequeñeces ya ahora, hermanos, en comparación a la persecución, a los encarcelamientos y a las muertes que les daban a nuestros primeros hermanos de la fe. Pero de todos modos, hermanos, nosotros tenemos que sufrir, hermanos, aún esta exclusión y esta carrilla por causa de la cruz de Cristo, hermanos, por causa de Jesús. Y yo, hermanos, quiero hacer una invitación, hermanos, porque hay algo, hermanos, en lo cual yo puedo resumir toda esta enseñanza. Y es lo que voy a decir, hermanos, por último. Lo que yo he visto, hermanos, en lo que se vive hoy y en el conocimiento de la fe de Jesús, hay solamente como que dos maneras de vivir, hermanos. O haces el mal para estar cómodo en el mundo, o haces el bien sacrificando tu comodidad. O haces el mal para estar cómodo en el mundo y ser aceptado por tu sistema corrupto, o haces el bien sacrificando tu propia comodidad. Aceptas la tribulación para ser fiel a Cristo y te haces digno de su gloria porque imitas sus obras, o no le eres fiel a Cristo, hermanos, porque temes el sufrimiento, porque temes, hermanos, lo que el hombre te puede hacer. Entonces, hermanos, yo quiero hacer obviamente referencia, hermanos, a aquel maestro que es el que nosotros seguimos, a Jesús. Hermanos, Jesús, por las tentaciones de Satanás en Mateo capítulo 4, Jesús, aunque sea de manera hipotética, hermanos, pudo evitar el sufrimiento, pero pecaría contra su Padre. Porque Satanás le dijo, te ofrezco los reinos del mundo para que tú seas rey. Pero si postrado me adoras, quebrantando los mandamientos del Señor. Pero esto, hermanos, de alguna manera hipotéticamente le podía facilitar el camino a Jesús a ser el rey del mundo, hermanos, rey de las naciones, como ha de serlo el Mesías. Y él, hermanos, hipotéticamente hablando, pudo haber dicho, a ver, ¿qué tengo aquí? Nada más postrarme delante del diablo, parece cosa sencilla, una cosa cómoda en comparación a, ¿qué tengo acá, oh Padre? La cruz. Lo que expongan tu cuerpo herido y maltratado a la desnudez en la cruz, que atraviesen tus manos con clavos. Y Jesús, hermano, pudo haber dicho, híjole, la comodidad, esto es algo más cómodo, nomás postrarme, y acá tener que sufrir y derramar hasta gotas grandes de sangre. Hermanos, el punto al que quiero llevarte es que Jesús, de manera hipotética, hermanos, pudo vivir esto en su vida. O haces el mal para estar cómodamente, hermanos, en el mundo, o sacrificas tu comodidad para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y Jesús decidió hacer la voluntad del Padre, hermanos.
y decir, Señor, no es lo más cómodo para mí, tengo que sufrir, he de derramar lágrimas, he de derramar mi última gota de sangre, ¿verdad? Sí, así es. Pues bueno, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, hermanos, Dios a lo que nos invita, hermanos, y el ejemplo que nos dio en Cristo es a eso, hermanos. A que nosotros tengamos como preferencia hacer el bien y ser fiel a Cristo por encima de que sacrifiquemos nuestras comodidades, hermanos. Es lo que Jesús, hermanos, vino para ser autor de nuestra salvación. Hermanos, con esto cierro. Dios es asombroso, hermanos, aunque quisiera profundizar un poquito más, porque realmente esto se me hace algo de peso, hermanos. Todo el tiempo, ok, que se alcance. Hermanos, Pablo nos plantea que Dios es asombroso y admirable y digno de alabanza cuando condena al ser humano. Pero ¿has pensado, hermanos, que eso incluye a tus seres amados que no crean al Evangelio? Entonces yo te invito a que hagas esa reflexión, hermanos. Alguien que tú amas, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres o a tus abuelos, que no ha creído a Jesucristo, hermanos. Su condenación es hermosa, porque hermosea la justicia de Dios, hermanos. Pero tú puedes ver lo hermoso, hermanos, a pesar del que al que se está condenando es a alguien que amas. Puedes seguirlo viendo hermoso, hermanos, porque así es lo que plantea la Biblia, que Dios se hermosea, se glorifica. Es decir, hermanos, se hermosea su figura y se ve su grandeza cuando condena al pecador incrédulo. Eso, hermanos, hermosea la figura de Dios, lo que es Dios, porque exhibe justicia. Pero luego, hermanos, tú puedes decir sí, y si piensas en secuestradores, en grandes homicidas como Hitler, dirías, no, sí, se lo merece, qué bueno que existe el infierno. Pero, hermanos, a la hora de concebir de que es quizá tu esposa, que son tus hijos, que son tus padres, los que serán condenados por el Señor, ¿será que también cause gozo en ti, asombro en ti, admiración en ti por el Señor y clames, oh, el Señor es el Señor de toda justicia, independientemente de que esté condenado a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mis nietos, a mis abuelos, independientemente de esto, en el acto de condenar Dios al incrédulo, hermosea su grandeza, su persona, su justicia. Este es el reto, hermanos, y la profundidad a la cual yo más me he acercado, hermanos. Y esa es la que yo quiero llevarlos a ustedes para que comprendan la severidad y la gravedad, hermanos, o sea, que conlleva el admirar a Dios como es Dios. Porque Dios, hermanos, es aún excelso cuando condena al ser humano, hermanos. Y eso incluye aún a aquellos a los que amas, pero rechazaron a Jesucristo, no quisieron saber nada de Él. Y yendo más allá, hermanos, porque creo que esto es lo más difícil de digerir, ¿qué pensarías, hermanos, y esto es hipotético, si Dios te mandara a ti al infierno, hermano? ¿Seguirías contemplando la belleza, la grandeza y la hermosura de Dios y tú ardiendo en el infierno con lloro y lágrimas y tus dientes, hermanos, no sé, tu boca en gritos horrorosos? ¿Crees, hermanos, que en este estado pudieras seguir viendo belleza en Dios y decir, oh Dios, que eres rey de toda justicia? Tus juicios son hermosos y loables, porque tú no darás al culpable por inocente. Hermanos, esta fue una reflexión en la cual yo llegué meditando en pasajes como estos, donde la Biblia nos muestra que tanto cuando Dios salva es hermoso, es grande y loable, pero cuando Dios condena también lo es en el mismo grado, hermanos, no importando quién sea la persona. Porque lo más fácil es, hermanos, decir, hermanos, ¿quién no se va a gozar y quién no va a contemplar las grandezas de Dios y sus maravillas estando del otro lado con un cuerpo inmortal, resucitado, cantando, viendo de frente a Jesucristo y Jesucristo, vengan a mí, amados de mi Padre? Esto es lo más fácil, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mi felicidad eterna, mi gozo eterno, estar con Cristo Jesús. Pero ver la belleza, hermanos, estando del otro lado del Señor, es algo complicado. Pero que la Biblia, hermanos, enseña que las dos cosas hacen ver hermoso a nuestro Dios, en un único Dios, hermanos, verdadero. Por eso, hermanos, el título es esto, la gloria de Dios en sus juicios, hermanos. Porque aunque no es cosa fácil, es hermoso Dios, hermanos, cuando hace cualquiera de los dos juicios, para salvación o para condenación. Para mi sorpresa, hermanos, y esto decirlo nada más por último, yo pude contemplar, hermanos,
maravilla y perfección en Dios, aun si a mí me condenara. Yo te estoy diciendo que el misterio de la Biblia personal, llegué a comprender a Dios en su justicia y dije, aun si a mí Dios me condenara, yo creo que yo diría, Señor, yo no soy quien para protestarte y decir, me tenías que haber salvado. Porque conociendo tu justicia perfecta e infinita, yo sé que yo merezco ser condenado en el lago de fuego. Y yo llegué, hermanos, a esta comprensión y dije, yo creo que si yo despertara en el infierno, yo diría, Señor, no me cabe duda que tu palabra decía la verdad, porque eres un Dios de justicia y yo merecía estar atormentado en esta llama. Y después, hermanos, me encontré con esta verdad dicha por un hermano que ya duerme en el Señor, de mucho respeto entre los reformados, hermanos y presbiterianos, que es Roberto Carlos, en español, Sproul. Y él, hermanos, dijo exactamente lo mismo ya en su vejez. Ya se veían sus años, hermanos, y él predicaba un sermón respecto a esto. Y él decía, el lloro y el crujir de dientes es de gente molesta en el infierno, que va a estar diciéndole al Señor todavía en esas instancias, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo fui bueno, yo di buenas dádivas, traté de ser el mejor padre de familia, ¿por qué a mí me tocó estar en el infierno? Y Roberto Carlos Sproul, hermanos, decía, mientras que yo, si me estuviera engañando todo este tiempo, a pesar de que enseñé la palabra, que es un caso hipotético, hermano, dice, si yo me encontré en el infierno, él dijo, yo creo que yo sería un llorón y diría, Señor, aunque me duele y estoy llorando, sé que tú eres un Dios de toda justicia y yo merecía este castigo. Sigo viendo tu grandeza y tu hermosura. Entonces, hermanos, pues yo con esto termino, esperando, hermanos, que podamos ver lo admirable, lo grande y lo hermoso que es el Señor en sus distintos juicios, hermanos. Que Dios los bendiga.